Angres. Él admiraba muchísimo a Angres, tipo Angres, ¿no? Y sí, ya era hora de hablar de Angres. Sean más que bienvenidos a este canal y les cuento lo siguiente. Jean-Auguste Dominique Ingres para los amigos, es hijo de un pintor, escultor y también decorador francés. Estamos hablando del siglo XVIII. Como tal, obviamente su padre detectó que el chiquito era talentoso y a los 11 años ya lo escribe en la Academia de Toulouse. Ahí es interesante porque él tiene una doble formación con un escultor y con un pintor, y no hay que menospreciar esto. Luego de eso, como todos los pintores o artistas que querían desarrollar una carrera o un futuro, se traslada a París hacia 1796 y estudia en el taller, en realidad, de Jacques-Louis David. Y acá ya empiezan los problemas de clasificación con Ingres, porque primero, como buenos herederos de la Ilustración, queremos clasificar todo, pero estudió con Jacques-Louis David, es un neoclásico, es un academicista acérrimo. Por otro lado, empezamos a ver en su obra matices que distan bastante del neoclasicismo más puro, si lo queremos llamar de esta forma. Y bueno, para entender un poco la situación o la ubicación de Ingres en todo este momento tan especial que sucede en Francia, también en Europa, estamos hablando de, Revolución Francesa, las distintas revoluciones y comunas, es decir, fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Bueno, vamos a entender un poco qué pasaba con el movimiento romántico incipiente. Los que estudiaron más fuertemente este periodo romántico indican que hay como 3 etapas dentro del mismo, es decir, no fue un cambio tan radical, sino más bien gradual. Y se caracteriza por lo siguiente: hay un romanticismo temprano, en donde no tenemos una oposición tan grosera, tan fuerte al neoclasicismo. Hay crítica, pero no en el arte concreto no se ve un cambio muy radical. Ahí tenemos que empezar a hablar, por ejemplo, del movimiento del Sturm und Drang en Alemania. Tenemos que pensar en el romanticismo británico, Blake, Fuseli y algunos alumnos de David. Esto termina decantando en un romanticismo que se llama maduro, en donde ya es clara la oposición al neoclasicismo, y ahí tenemos toda la búsqueda del germen de los pueblos, toda la búsqueda del folclore en tanto esencia del pueblo, lo popular, y ahí tenemos, una mezcla de todo, ¿no? Tenemos a Turner por un lado, tenemos a Constable por otro, ahí estamos hablando más de la variante británica, tenemos a Géricault, a Friedrich y, por ejemplo, a Goya en España. Y por supuesto, estos dos estadios terminan decantando en lo que se llama un romanticismo tardío, que en realidad se caracteriza más por la deriva que tomó cada uno de los artistas, es decir, una faceta más individualista, el camino que cada uno hizo. Es una hibridación de géneros, es decir, ya no se plantea tanto la oposición al neoclasicismo o no, sino más bien tomo lo que me parece más adecuado para representar el arte. Acá tenemos también que traer a Géricault, que viene también un poquito del periodo anterior. Estas cosas ya saben que no son compartimentos estancos. Y en esta hibridación tenemos que empezar a ubicar a Ingres. Y Delacroix, ¿no? No me quiero olvidar, porque si tenemos que hablar de romanticismo, tenemos que hablar de Delacroix en algún momento. Y entonces Ingres no fue un academicista, no fue un neoclasicista en sentido estricto, sino que más bien se ubicó en su postura de defensa del dibujo, de defensa de la línea, un gran cultor de la línea. De hecho, sus temas tienen mucho más perfil romántico. Y a ver, fue un señor que vivió 87 años, con lo cual se imaginan que su estilo también fue variando y cambiando en algunas cosas, Vamos a hablar más de las recurrencias que de los cambios. Pero inicialmente también él se identifica mucho con el estilo troubadour. ¿Se acuerdan que lo hablamos hace unos videos atrás? Se los voy a dejar por acá y si no en la caja de descripción. Este estilo troubadour que buscaba momentos importantes de la vida de los grandes maestros, que se caracterizaba por el color, por el detallismo, fue muy atractivo para Ingres. Incluso, él pinta momentos de la vida de su
gran maestro y admirador total que fue en Rafael. Y también entronca con un tema que estaba muy de moda en ese momento, que es el orientalismo. Este es un tema que sí lo va a acompañar casi a lo largo de toda su vida. Tendríamos que hacer algunas entradas sobre orientalismo porque es un concepto muy interesante. Se veía en el oriente lo exótico, lo distinto. Entonces, bueno, empiezan a aparecer odaliscas, casarenes, representaciones de mundos lejanos, que no dejan de ser mundos lejanos construidos por Occidente igual, ¿no? Por eso digo que el orientalismo es un tema que tendríamos que tomar aparte. Como fuere, también fue una fuente de inspiración para Angres. Y entonces, ¿por qué cada vez que buscamos una obra de Angres nos aparece neoclásico? Bueno, primero por su formación con David. Cuando estábamos hablando justamente del estilo Troubadour y de Bergeret, ¿qué dije? Los alumnos de David salieron todos raros. Bueno, lo cierto es que David, por supuesto, era un cultor del neoclasicismo. Pero a ver, él en su taller tenía una formación muy abierta, muy expresiva. Él a sus alumnos lo tenía casi como pares, por lo menos en el momento inicial de su taller. En algún momento tenemos que hablar de David también y cómo era su formación para con sus pupilos, por decirlo de alguna forma. Lo cierto es que dio mucha libertad de expresividad, más allá de lo que él podía llegar a transmitir como maestro. Y bueno, cada alumno tomó derivas totalmente distintas. De hecho, si uno ve parte de los grupos de los discípulos de David, que no fueron discípulos, fueron alumnos, porque no es lo mismo, bueno, tenemos de todo. Todos parten de cierta formación neoclásica. Tenemos a Angres en el medio, desde los que derivan un poco de David, los que se oponen completamente a David y quieren masacrar a su maestro, y Angres que estaba en el medio. De hecho, él estuvo bastantes años con David y era un tipo, parece que no era un tipo muy discutidor, como que él se dedicaba a aprender y a dedicarse a lo suyo. El punto de todo esto es, Angres no es el heredero de David. Y como todo esto se está volviendo muy abstracto y podemos decir, bueno, sí, Angres fue como un punto de inflexión entre el neoclasicismo y el romanticismo y nos quedamos entre muchas palabras, yo elegí algunas obras puntuales para poder entrar a la producción de Angres. La verdad les quiero contar, me costó muchísimo. Yo siento que si uno elige una obra de Angres puede tender a encasillarlo de una manera completamente equivocada. Entonces traté de elegir un momento de Angres que tiene que ver con la culminación de su formación en el taller de David y que me parece a mí que nos aporta ciertas pautas para poder ver lo que será su proyección como artista a lo largo de su vida. Estando aún en el taller de David, como casi todos los alumnos de ese momento, Angres preparó una obra para el Prix du Rhum. El premio de Roma era un premio que daba la Academia Francesa para que, por supuesto, quienes lo ganaran y quienes fueran los más destacados pudieran culminar de alguna forma su formación en Roma, en la Academia Francesa parisina en Roma. A ver, el premio de Roma era fundamental para casi todos los artistas, primero porque era una forma ya exitosa de darse a conocer públicamente y empezar a recibir encargos, sobre todo del Estado. Por otro lado, bueno, vamos, te becaban un tiempo importante para estar en Roma y poder acercarte de manera directa a los grandes maestros, con lo cual el premio de Roma era muy importante. De hecho, David también ganó su premio de Roma y viajó allí para poder formarse en su momento, cuando le tocó a él. ¿Qué es lo que presenta Angres y con qué obra gana? Los embajadores de Agamenón visitando a Aquiles. Antes de meternos un poquito con este cuadro y esta historia, quiero aclarar algo. El premio de Roma era súper exigente. Quienes se postulaban para participar recibían un tema, por ejemplo y tenían que recrearlo de memoria, es decir, tenían que hacer una composición sobre el lienzo directamente, un lienzo de un tamaño importante, como estamos viendo, y no podían hacer bocetos, no podían buscar fuentes, buscar literatura, buscar libros, ejemplos de representaciones, nada, era todo de memoria. Este es el resultado que presentó Angres. Lo que él decide representar es lo que sucede después de que Aquiles tiene una discusión, una diferencia con Agamenón, que era su comandante.
Ellos estaban en este momento asediando Troya. Y aquí les dice, más si, ¿sabes qué? Yo no peleo más. Y hace como una especie de huelga y se retira con Patroclo. Patroclo era su compañero, su amor, su todo. Entonces, ¿qué pasa? El resto de los guerreros dijeron, sin Aquiles no vamos a ningún lado, no terminamos más este asedio de Troya, no tomamos Troya nunca más. Y tratan de ir a hablar con Aquiles para que se reintegre a la lucha. Y acá Angres nos sitúa en esta escena donde vienen el resto de los guerreros un poco enviados por Agamenón para hablar con Aquiles y decirle, mira, vamos a ponernos las pilas y terminamos esto de una buena vez. Y es tan sutil la presentación que hace Angres, en donde tenemos a Patroclo y a Aquiles. Bueno, Aquiles está con un instrumento musical, como diciendo, me venís a hablar a mí, yo estoy acá muy relajado. Es muy atractivo también que Patroclo, su compañero, tenga el casco. No sé si recordarán lo que sucedió después, y es que Patroclo se hizo pasar por Aquiles, porque Aquiles no volvió a la batalla en ese momento, se hizo pasar por Aquiles para poder ir a combate, finalmente muere, bueno, Aquiles se enfurece y termina matando a Héctor y bla bla bla. Lo cuento esto como para que se entienda la sutileza de que Patroclo tenga puesto un casco cuando en realidad su cuerpo está desnudo, presentado con una delicadeza absoluta. Incluso si ven el contraste entre las figuras de Aquiles y Patroclo, tan tipo efebos, tan delicados, tan sublimes, disfrutando de su momento en compañía, versus la postura casi aguerrida y tosca del resto de los guerreros o embajadores estos que van a hablar con ellos. Como fuere, la ambientación es absolutamente neoclásica, la disposición de las figuras y claro, ya vemos acá la atención a la línea que tiene Angres y por supuesto la composición de los cuerpos con un nivel de delicadeza anatómica y las carnaciones que se ven absolutamente sutiles. En ese sentido creo que es muy claro ver en dónde se encuentran los hombres libres, que saben disfrutar, que tienen su sentido claro de pertenencia, y los otros, estos luchadores que tienen, bueno, llevan una vida mucho más rudimentaria y que quizás no tienen un pensamiento tan autónomo como el que podía tener Aquiles, ¿no? Imagínense lo que era componer todo esto de memoria, ¿no? Un trabajo tremendo. Les daban un par de semanas para poder completarlo, como ya les dije, sin que los alumnos pudieran ver qué es lo que estaba haciendo el otro, sin poder buscar fuentes, etcétera, etcétera. Y la verdad que Angres fue el gran ganador de este concurso. Y ojo que la competencia, se imaginan que era bastante importante. Como fuere, todo vislumbraba un camino exitoso para nuestro amigo Angres. Cuestión es que, a pesar de haber ganado el premio en 1801, él se queda unos años más en Francia, es decir, no viaja inmediatamente, se queda unos años más en Francia trabajando como pintor, haciendo sobre todo retratos. Un gran retratista, Angres. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué no viajó de manera inmediata? Bueno, primero por algunas dificultades económicas y segundo porque también había un caos enorme en Europa. En Francia, por Revolución Francesa, pleno momento caótico, la academia parisina, la academia francesa en Roma estuvo cerrada un tiempo. En 1806, luego de que abriera la academia, él puede viajar a Roma, lugar en donde disfrutará todo lo que no se pueden imaginar, lo que disfrutó, y de hecho se quedó años, casi 18 años estuvo yendo y viniendo entre Roma y Francia. En este momento es donde yo quiero que entremos a la obra de Angres más fuertemente. ¿Por qué? Porque, por supuesto, no era que te daban una beca, te ibas a pasear a los museos, no sé, al Vaticano, a disfrutar de los grandes maestros y nada más. No, mientras eras becario del premio de Roma, tenías que mandar una serie de trabajos. Yo seleccioné 3 de esos trabajos, lo que me parecieron los más importantes o los más destacados, para que podamos conocer la obra de Angres. Entre las temáticas de los cuadros que tenían que enviar los becarios a Francia estaba, por supuesto, el desnudo femenino. Y es aquí donde Angres presenta esta bañista, la gran bañista, que se conoce también como la bañista de Valpinzón. Valpinzón era porque, bueno, fue la familia que tenía este cuadro, era dueña de este cuadro. Y ya les invito a que vayan pensando qué problemas causó.
Lo que nos muestra es un desnudo contundente, femenino, de espaldas. No deja de hacer gala acá Angres de la delicadeza de los contornos, de los colores, un dibujo muy, muy refinado, una luz con unos pequeños reflejos, ¿no?, que dan sobre la toalla y sobre el turbante, generando, bueno, todas unas líneas arabescas. La luz se concentra en la espalda de la mujer, es una luz muy, muy delicada. Y hay algunas cosas interesantes, como por ejemplo el detalle de esa sandalia roja olvidada ahí a un costado, que le da como un toquecito de color maravilloso. Esta mujer, enorme porque se la ve como en un primerísimo plano, está sentada en la esquina de una cama en la que, bueno, podemos ver también el trabajo sobre las texturas y los pliegues. Ahí tenemos esa sábana con una muy fina, con un encaje elegante. Aparece sobre su brazo izquierdo una tela bastante ligera con numerosos pliegues, ¿no?, que al igual que el pañuelo que tiene en la cabeza, bueno, muestra el trabajo de la línea, sobre todo los pliegues. La significación es mínima, tenemos muy poquito anclaje, una cortina verde oscuro a la izquierda, que es la que separa, digamos, la instancia del baño, por decirlo de alguna forma. Me encanta a mí ver el grifo ese, ¿no?, del leoncito tirando agua. Si vamos a hablar de los colores, vean que el cromatismo es muy, es cálido, pero muy suave, muy delicado. De allí que destaquen mucho los tintes de colores más intensos en el pañuelo que tiene en la cabeza y también en esa chancla ahí al costado. Y acá es donde tenemos que empezar a hablar también de ese gusto por lo exótico, por el orientalismo de Angres, absolutamente interpretado desde su punto de vista. Esta mujer no parece muy distinta a cualquier perfil occidental que uno conozca, sin embargo le da ese carisma exótico a la presentación de la obra. Y esta obra es muy importante para empezar a entender a Angres a lo largo de toda su carrera. Tenemos que pensar que lo que él está presentando acá es una mujer ideal. Él está buscando la belleza ideal. Por eso esta bañista también va a ser un tema recurrente. Va a aparecer luego en el baño turco y en muchas, muchas obras de desnudos femeninos de Angres. Este estilo de presentación de los cuerpos. Ok, él estaba buscando una belleza ideal, pero presenta una obra que tiene muchas licencias para lo que esperaba la Academia Francesa en ese momento. Digo, miremos todas las incorrecciones anatómicas que tiene en pos del estilismo que le quiere dar Angres. La planta del pie que parece hinchada, la excesiva delgadez de las piernas, no tiene caderas esta mujer, parece enorme, no está presentada como se solía presentar los desnudos, sobre todo en el estilo más bien barroco, con lo cual esto empieza a sumar un tema más en la obra de Angres, que es su relación dispar con la crítica. Fue súper aclamado con su obra que ganó el premio de Roma, pero también en el momento en el que él se quedó en Francia haciendo, por ejemplo, retratos, hizo una serie de encargos oficiales, sobre todo para Napoleón emperador, que fue criticadísimo. Ya vamos a retomar esa obra ahora para compararla. Bueno, obviamente, ¿qué se imaginan? Toda la crítica dijo, ¿qué le pasa a Angres? ¿No sabe pintar la anatomía femenina? ¿Cómo podemos entender esto? ¿Qué le pasó a Angres? ¿Se golpeó la cabeza cuando fue a Roma? Bueno, algo más o menos parecido. Veamos lo que dijo él cuando llegó a Roma. Yo estaba engañado, señores, y tuve que empezar de nuevo mi educación. Lo que hace Angres ahí es como decir, bueno, yo tengo una formación, pero lo que estoy viendo acá en los grandes maestros, gran admirador de Rafael, creo que ya lo dije, es que la cosa, según él, iba por otro lado y empieza esta suerte de experimentación en donde podemos ver una influencia italiana en esta, por un lado, delicadeza, pero también en esta cierta monumentalidad de la figura femenina. Y justamente en honor a eso quiero hacer otra aclaración antes de pasar a la siguiente obra, y es que este es un desnudo femenino que, como dije, no tiene ningún anclaje. ¿Quién es esta persona? ¿Es un tema mitológico? ¿Es un retrato de una señora concreta? No, es absolutamente ideal. ¿Cómo va a ser una obra que no tenga un tema detrás? Un desnudo femenino porque sí. Ahora, esta escena tan tranquila y demás, por supuesto tiene esta influencia italiana. Pensemos en Bronzino, sobre todo los manieristas toscanos, y esta obra algo de manierista en la configuración de ese cuerpo tiene. Y ahora, el segundo objetivo que tenía Angres para cumplir con su beca era también mandar un desnudo masculino. Y mandó esto.
Este Edipo de la Esfinge a mí me fascina. Me fascina cómo está representada la historia. Y bueno, lo importante también es que sigamos viendo el corrimiento de David en estas obras. Angres representa un momentazo de la historia de Edipo, que es cuando él se presenta ante la Esfinge para evitar su muerte. Y acá el artista hace un trabajo con la luz impresionante. Fíjense la posición de la Esfinge, que está medio oscura, es la que obviamente está a cargo de tu vida o de tu muerte, y la representación de este Edipo como héroe, como si uno pudiera ver allí la inteligencia de Edipo y el actuar sin razón prácticamente de la Esfinge. Respondes bien, vivís; respondes mal, morís. Y de hecho, si ustedes ven ahí al costado, detrás, aparecen unos huesos en la apertura de la caverna de quienes no pudieron desentrañar el misterio. Detrás hay un hombre que tiene barba y que está como huyendo de la escena, horrorizado. Bueno, lo que se cree es que este puede ser el mismo Edipo ya maduro, luego de comprender lo que le revela la Esfinge. Ustedes se acuerdan un poquito de esta historia, si no se las repaso en un segundo, que a mí me encanta. Ustedes saben que Edipo era un príncipe al que se profetizó que iba a matar a su padre y se iba a casar con su madre, motivo por el cual se lo quieren sacar de encima de bebé. El tipo lo rescatan, vive y bueno, pasa todo esto que pasa. La Esfinge acá le está revelando lo que va a suceder y Edipo queda horrorizado con lo que le cuenta. Finalmente detrás estaríamos viendo lo que sería la ciudad de Tebas, donde sucedió esta situación con la Esfinge, y está representada, bueno, como amurallada, con algunas torres. Se ve muy, muy atractiva esa ciudad de fondo. Y ahora vamos a acercarnos un poco más a este cuadro porque amerita el detalle. Veamos la figura de la Esfinge, esa hibridez que tiene, esos pechos contundentes, la mirada fija como diciendo te voy a comer, la postura erguida en un gran no me desafíes, y por otro lado este Edipo desafiante con esa mirada inteligente, de perfil, un perfil hermoso, desnudo, con un manto rojo que cae sobre el hombro derecho, se apoya en sus dos piernas, más allá de que una está levantada como acercándose a la Esfinge, y a la vez también tiene un par de jabalinas, pero me interesa mucho la disposición de las manos de Edipo. Miren la postura de los brazos. La mano izquierda que apunta a la Esfinge parece decirle, pero pará, ese del que estás hablando soy yo. Fíjense que con la mano derecha se señala a sí mismo. Y entonces uno resumiría esta construcción de la luz, esta presentación del cuerpo masculino anatómicamente perfecto, bello, tema clásico en cuanto a la presentación para la academia. Tenía todo para deslumbrar, ¿no? Bueno, Edipo y la Esfinge es un tema mitológico clásico, se representó desde la antigua Grecia en adelante. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué la crítica dijo esto es un horror? El modelo que tomó Angres, él se basó en la antigua Grecia. Y los griegos para la Academia Francesa eran primitivos, era como un estadio anterior a Roma. Lo que se esperaba es que si alguien va a representar un tema mitológico de este estilo, es que busque su fuente de inspiración en Roma, no en Grecia. Entonces, le fue muy mal, claro. Y es curioso porque Angres se debe haber imaginado, voy a ver si consigo alguna foto de los bocetos. Hay una imagen en donde aparecen los bocetos de La bañista de Valpinzón y de este Edipo, porque los mandó en el mismo año, 1808, y da la sensación que lo estudió con unas ganas como diciendo, ahora van a ver, los voy a deslumbrar, y sin embargo lo hicieron. Lo mataron con la crítica, lo mataron, terminó siendo Angres el primitivo. Y ahora, última obra de la que vamos a hablar en esta entrada. Cuando uno terminaba el premio de Roma, tenía que presentar una obra de gran formato, como resumen de todo su aprendizaje en este periodo. Bueno, vamos a ver esa obra. Júpiter y Tetis. Tetis es una nereida, es una ninfa del mar, que era la madre de Aquiles, y sale del mar, cuenta la mitología, para suplicarle a Zeus, o a Júpiter en la mitología romana, que por favor ayude a su hijo a vencer a los troyanos, ¿no? Por si no lo aclaré, seguimos con la rosca de Troya. Zeus, o Júpiter, en fin, aparece en una posición majestuosa. Claramente es el que domina
todo, es el gran dios. Enorme, sentado sobre un trono con unos detalles griegos y escenas de batalla en relieve por allí abajo. El águila que aparece al costado recuerda, bueno, por supuesto, uno de sus atributos. Y la posición de Tetis, ¿no? Sumisa, suplicando, mientras su mano como que se acerca a la barbilla de Júpiter. De hecho, vemos que él tiene un ceño muy fruncido, como severo, y Tetis trata de alguna manera de ablandar esta situación con caricias. Con mucha sutileza, el pie de la ninfa acaricia el pie del dios, que parece aceptar el homenaje. Todos conocemos, por supuesto, las debilidades de Zeus, Júpiter, para con las mujeres. Y esto parece quedar bastante claro porque por ahí atrás la que está observando la situación es Hera, que es la esposa celosísima de Zeus. Y acá parece que venimos bien, porque Angres tiene como fuente de inspiración este Zeus o Júpiter de Otricoli, que es de confección romana. Incluso si uno ve las barbas, el pelo, todo, es realmente muy, muy clara la inspiración. Pero, diría alguien, es rara esta composición. No me digan que no les genera una cierta inquietud cada vez que la ven. Esa presentación de Zeus chocantemente frontal. Primero como que asombra, después sorprende y después termina, por supuesto, enfureciendo a la crítica para variar. Que el águila ahí es ridícula y está de más. Que la figura de Tetis, no solamente decir poco anatómica, es ser elegante. ¿Qué le pasó? ¿No tiene vértebras? ¿No tiene huesos? Es una masa humana sin esqueleto. Que sacrificó la figura de Tetis solamente para ponerle un poco de erotismo y tantas sinuosidades para poder tirarse sobre Júpiter. Y por otro lado, algo muy importante, y ya lo mencioné, es la comparación con este cuadro del emperador Napoleón, que fue denostado, ni Napoleón lo quiso. Esa figura frontal, hierática, inexpresiva, en donde, bueno, Angres quiso quedar muy bien con Napoleón, por supuesto, era un encargo importante, y se pasó un poco de rosca, más allá de todos los detalles que puso de emperador, de Roma, de todos los emperadores y grandes del mundo que encontró para ponerlo en este cuadro. Bueno, quedó absolutamente inexpresivo, lejano, distante, carente de vida, etcétera, etcétera. Y tan frontal como nuestro Júpiter. Que Angres tenía cierto problema en representar, no sé, las figuras de poder máximo, ¿no? Sea Napoleón, o sea Júpiter. La forma de darle cierta majestuosidad hacía que quedaran personajes absolutamente sin vida. Y acá les voy a citar un texto bastante interesante de Thomas Crow comparando estos dos cuadros, que me parece que es bastante interesante como lo expresa. La adoración servil de una figura política dominante se transmuta fácilmente en una fantasía personal sobre el poder y la dominación, ambos por igual aspectos del aislamiento y la vulnerabilidad. En este, como en otros casos, esa dominación se ejerce sobre una mujer, una diminuta figura convertida en un emblema de la sumisión extraordinariamente sinuosa y condescendiente. La imaginación llevada a cabo por Angres de una fuerza sin trabas, alentada por el culto al primer cónsul / emperador, contribuyó a eliminar las limitaciones racionales al clasicismo lineal del período. Y ahora, para ir cerrando esta entrada de Angres, algunas puntualizaciones. Como dije, tendríamos que hablar mucho más de su obra porque es un inclasificable Angres. Él se manejó en general en 3 géneros: el retrato, que fue, madre mía, el retratista que fue Angres. Lo curioso es que él decía que no le gustaba hacer retratos. Se manejó, por supuesto, con la pintura de historia, en la que siempre le fue muy, muy mal, excepto en el Prix du Rhum, o sea, en el premio que ganó con la historia de Aquiles y Agamenón. Fue, creo que casi la única en la que le fue bien. Le fue muy, muy mal en la pintura de historia. Fue criticadísima. Bueno, de hecho, vean los ejemplos que tenemos. Y también se dedicó a los desnudos femeninos, algo en lo que le fue bastante mejor, aunque como ya vimos con la bañista de Valpinzón, fue también muy, muy criticado. Angres tuvo en vida una relación absolutamente dispar con la crítica de ese momento, que era furibunda, créanme. Tuvo como amores cosas en las que le fue muy bien y por eso fue un artista muy requerido, pero por otro lado lo destrozaban. Y al menos por los registros que hay de sus comentarios y sus cartas, realmente sufrió muchísimo los ataques de la crítica. Creo que lo que tenemos que rescatar de Angres, y no solamente de él, sino también de, Girodet fue otro, eran artistas con mucha idiosincrasia, con mucha subjetividad, y a pesar de que la crítica lo destruyó, siguieron trabajando, siguieron
volvieron y trabajaron y retrabajaron los temas que ellos querían representar a su manera, sin casarse con ningún estilo particular. Y la verdad que esto es un poco lo que inaugura la mirada del movimiento romántico, esta idea de el artista individual responsable de su expresión, es decir, con total libertad para representar, pero no de cualquier modo, ¿no? Por supuesto con una técnica elaboradísima. Acá también, en estos inicios del movimiento romántico, se armó una oposición muy fuerte entre Angres y Delacroix, ¿no? Que era el jovencito que venía ahí despuntando. Les propongo hacer una entrada sobre esto, porque diría yo que tienen cosas muy diferentes, pero también tienen cosas en común, y es bastante interesante. Ellos un poco también se prendieron a esta confrontación porque, bueno, creo que de alguna manera también les servía, ¿no? Tendríamos que hablar de este tema. Y ahora ya para despedirme, ustedes saben que Angres fue un gran violoncelista, le gustaba muchísimo la música, incluso tocó en la orquesta del Capitolio de Toulouse. Y como les dije, murió a los 87 años. Si bien él está enterrado en el cementerio de Père Lachaise en París, en su ciudad natal, el taller que él usaba para trabajar se convirtió en museo, que es el Museo Angres. Ahora sí, no hablo más. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Se agradece un like, espero les haya gustado conocer a Angres de estas obras que preparó durante su beca en Roma. Los invito a suscribirse, les dejo mis contactos. Cuéntenme qué les parece esta propuesta de Angres versus Delacroix y demás acá en los comentarios. Y también háganme saber si les gustó estas obras de Angres o qué les pareció. ¿Era para criticarlo tanto? Nos vemos el próximo viernes.